Listo, chicos, entonces vamos a empezar con polígonos semejantes y vamos a encontrar allí una actividad para realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Pueden ir tomando apuntes de esta actividad. ¿Listo? Entonces, es la siguiente. Por aquí a este lado, creo que... Listo, observan la actividad. Entonces, la primera actividad es donde vemos un polígono, que ya ahorita preguntamos cómo clasifica ese polígono. Recuerden que el polígono es una figura plana, ¿sí? Que limita un espacio, totalmente encerrada por la determinación de sus vértices y lados, ¿sí? Y que ellos se clasifican eh, según sus lados. Según el número de lados, ellos se clasifican. Entonces, ahorita preguntamos cómo se llama ese polígono según sus lados, ¿vale? Entonces, dice, primera actividad. Entonces, ahí como un ejercicio, escribe la razón entre las medidas de dos pares de lados correspondientes cualquiera. Y luego contesta. Entonces, la razón. Si nos damos cuenta, aquí en la actividad, pues está determinada como si fuera una fracción, ¿cierto? Y efectivamente eso es una razón. Una razón es el cociente entre dos cantidades. ¿Qué pasa aquí? Que en la razón vamos a relacionar dos lados, como lo dice el ejercicio, del polígono, ¿listo? Porque si nos damos cuenta es el mismo. Solo que, ¿qué pasa? Que hay uno original y hay uno fotocopiado, podemos decir que está ampliado, ¿cierto? Que es un poco más grande, ¿verdad? En la fotocopia. Entonces, por ejemplo, empecemos aquí con Kevin Mora. Una pregunta sencilla. ¿Me hablas, porfa? Listo, ya. Hola, Kevin. Sí, señora. ¿Cómo Hola. estás? ¿Bien, bien? Bien. Bueno, me alegra. ¿Tú sabes cómo clasifica ese polígono que ves allí? No, ¿Cómo señora. se llama? ¿Cuántos lados Eh, tiene el polígono? 5. 5. ¿Y cómo se 5. llama? Ah, 5. de 5, bien. ¿Y cómo se llama ese polígono que tiene 5 lados? Empieza por la P. Polígono. No, o- ¿cómo se llama ese o, polígono que tiene 5 lados? eh, También empieza por la P, pero pues no se llama polígono. eh, Aquí nos están escribiendo muy bien Camila, muy bien Laura, Pulga, muy bien. Pentágono. Eso, muy bien, Kevin. ¿Listo? Sí pudiste, muy bien. Se llama Bueno, pentágono, ¿listo? Y vienen los demás. Entonces, ese polígono se llama pentágono. Si nos damos cuenta, es la misma forma del polígono pequeño, del original, solo que está un poco más amplio en la fotocopia. Y además allí tiene sus dimensiones, ¿cierto? Entonces, va usted a escribir una razón, ¿sí? Una razón, es decir, la relación de uno de dos de sus lados. Entonces, por ejemplo, Camila, ¿qué lados tú relacionarías en dimensiones? ¿Cuál sería una razón para esto? Entonces vas a escribir, espera que yo intento aquí. Es que en algunos deja fácil, en otros no. No puedo quitarte el micrófono, qué raro, con Kevin sí fue rápido. Camilo, mire, con Camilo también fue rápido. Camilo, ¿me escucha? Señora, Camilo Rincón. sí, Listo, Camilo. ¿Qué lados tú relacionarías aquí? ¿Qué dimensiones? ¿cómo así? Sí, digamos, vamos a relacionar dos de los lados que sean respectivamente iguales, ¿sí? O sea, que estén en la misma parte.
y los vamos a relacionar, pero vamos a escribir sus dimensiones en forma de razón. ¿Cuál escribirías tú? El 4. Bueno, en el pequeño mide 4, bien. Y en el otro, ¿cuánto mide ese lado correspondiente? 5. No, ese mismo Ah, lado acá correspondiente. 6. 6, exacto, el mismo lado correspondiente, entonces mide 6. Esa sería una razón. ¿Cuánto sería? Recuerde que la razón es la división de 4 y 6, ¿cierto? La división del numerador entre el denominador. Entonces, ¿cuál sería la división entre 4 y 6? De 4 sextos. ¿Cuál sería la razón? Es decir, 4 dividido en 6. Da 0.66. Sí, exacto. Entonces nos da 0.66. Esa sería la razón para la primera relación de sus lados. ¿Listo? Muy bien, Camilo. Gracias. A ver si aquí podemos con Camila. Perdón. No he podido quitarle el... No sé si de pronto es que como tú lo tienes también. Entonces, por aquí para Mateus. Eso sí, es que ustedes como también lo tienen muteado, entonces uno no puede. Con Mateo fue fácil, con Mateus, perdón. Mateus, ¿cuál otro relacionarías tú? El 5 y el 7,5. Exacto, entonces vamos a empezar por el pequeño, puede ser, o puede empezar por el grande, ¿no? El lío debe dar lo mismo. ¿Cuál es la razón entre ellos dos? Es decir, ¿cuál es el resultado de la división de ellos dos? De 5 dividido en 7,5. 0,6. Entonces nos dio igual que a lo que le dio este niño Camilo, ¿cierto? Entonces, como nos dio igual, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Que ¿Será que son los lados son semejantes. iguales? No, ¿cierto? Porque no miden igual. Entonces, ¿tú qué concluirías? Que son semejantes. Sí. Entonces, básicamente podemos decir que esos polígonos son semejantes porque los lados son congruentes. ¿Listo? Los lados son congruentes. ¿Listo? No es que sean iguales. Congruencia no significa que sean iguales, porque realmente no miden igual, sino que son congruentes. ¿Listo? Es decir, ¿por qué son congruentes? Porque la razón, ¿cierto? Aquí lo estoy escribiendo para que ustedes complementen allá, porque la razón entre estos lados es la misma. ¿Cuánto nos dio? 0,6. 0,66. ¿Listo? Esa es la razón entre ellos dos, porque nos dio la misma. Yo lo voy a poner aquí para que les quede más fácil. Creo que era 0,6. ¿Listo? Para que ustedes lo complementen allá su pregunta. Entonces se llaman lados congruentes porque la razón es la misma. ¿Listo, chicos? Gracias, Mateus. Vamos a pasar entonces a que aquí determinamos una de ellas, que fue lo mismo que ustedes dijeron, y efectivamente dio 0,6. ¿Y qué podemos decir? Podemos tomar apuntes de lo que dice acá. Como las razones entre las medidas de los lados correspondientes son iguales, los lados son semejantes, lo que también decía Mateus, que los lados son semejantes. Los segmentos de las figuras semejantes cumplen una relación de proporcionalidad. ¿Listo? Ya tomamos ahí el apunte. Cumplen una relación de proporcionalidad. Va a tomar dos de estas parejas, las que usted quiera, y ahorita les pregunto, y me va a indicar si la razón les dio igual. O sea, es decir, que vamos a mirar cuál de estas dos razones que encuentran allí son proporcionales. Entonces dice, a continuación encontrarás varias pares de fracciones que representan razones entre las medidas de lados correspondientes de dos figuras. Determina y selecciona cuáles de ellas representan lados semejantes.
Entonces, por ejemplo, Mariana, ¿ya hiciste alguna? Por ejemplo, 4 dividido en 6, ya dijimos que daba 0,66. ¿Sí? ¿Y cuánto daría 15 dividido en 30? Para ver si son proporcionales, es decir, que la razón sea la misma. Son proporcionales si su razón es la misma, es decir, que son semejantes. Entonces, 15 dividido en 30. ¿Será que la primera son proporcionales? Aquí Laura Pérez. Bueno, Mateo Moncada, ¿sí? María Fernanda dice que no son proporcionales. Laura, yo creo que ustedes mismos se quiten el silencio, porque es que si uno lo hace, no puedo, no me deja. Laura, eso, Laura, ahora sí. Entonces, cuando yo les indique el nombre, por favor, váyanse, o sea, ustedes desmuteando para que, por favor, pues yo también lo pueda hacer. Laura, la primera, ¿son proporcionales? No, No, la primera, 4 dividido en 6 nos da 0,66. Y 15 dividido en 30, ¿cuánto te dio? 0,5. Exacto, 0,5. Entonces, esta no la vamos a seleccionar porque no es proporcional, es decir, no son semejantes. Gracias, Laura. Vamos a preguntar por aquí a otro. María Moreno, hiciste el siguiente. Hizo a otro diferente. Por ejemplo, aquí Brian. ¿Hiciste el siguiente? Eso. Yo hice el que está debajo de ese mismo. Señor, Yo hice el que está debajo de ese mismo. El 21 dividido en 3 y 63 dividido en 9. ese te dio proporcional. Y me dio 7. Sí, me dio 7. Le dio 21 dividido en 3, 7. Y 63 dividido en 9, 7 también. Entonces es proporcional. Bien. Si se fijan aquí en este ejercicio, 15 dividido en 3 y 3 dividido en 15, son fracciones totalmente diferentes, ¿sí? No podemos decir que, no, entonces sí ya es proporcional porque la división nos va a dar lo mismo, no, porque debemos tener en cuenta el orden en que dividimos, ¿no? Entonces, ¿quién de pronto hizo este? Luisa, ¿de pronto hiciste el que estoy hablando? 15 dividido en 3. ¿Hiciste ese, de pronto? 5. No, Y pero 3 dividido en 15, 0,2. Pero Ellos sabes no que yo son lo hago. proporcionales. 15 dividido en 3 me da 5. Pero este está a lo contrario, por tanto es diferente, ¿cierto? 3 dividido en 15 me da 0,2. Entonces no son proporcionales. ¿Listo? ¿Cuál hiciste tú, Luisa? Luisa, El de 27, 20, el de ¿el 9 último? sextos y el de 27, 18 avos. ¿Cuánto le dio Kevin? Escríbame ahí. 9 sobre 6. 9 dividido en 6. 1.5. Y 27 dividido en 18, ¿cuánto te dio? 1.5. ¿Son qué, Luisa? Son proporcionales también, ¿cierto? Eso, muy bien. Las dos dan 1,5. Me falta este. ¿Quién haría de pronto ese? Venga a ver. Mateo Moncada. Gracias, Luisa. ¿Dónde está Mateo Moncada? ¿Mateo Moncada? No. Ya, gracias. Yo sí dije, pero ese no es. Soy Ana María. Ana María. ¿También es tu hermano el que utiliza el celular? O sea, el usuario. Sí, sí, señora. Bueno, listo, no hay lío. Yo sí dije tan raro. Bueno. ¿La última que nos queda será semejante o no? No, porque 5 dividido 10 da 0,5 y 10 dividido... Ay, no, espera. Pensé que era... Sí nos debe... No, igualmente no da lo mismo, porque 10 dividido 15 da 0,6 y 5 dividido 10 da 0,5. Listo, entonces básicamente esas serían las que nos quedarían correctas. ¿Listo?
Listo, chicos, muy bien. Gracias, Monca, mi amor. Ya está. Listo. Listo, ahora vamos a pasar aquí a observar ahora sus ángulos. Si vemos en las figuras ya no tenemos la medida de los lados, sino la medida de sus ángulos. Y además de eso observamos que todos miden lo mismo, ¿cierto? No importa si la fotocopia esté ampliada, es decir, que la imagen esté un poco ampliada, siempre va a permanecer los mismos ángulos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Camila, ayúdame aquí a completar la frase. Camila Molano. Quítate eso. Eso, muy bien. No te quitaste, luego no te puedo quitar Listo, ya. Listo, ya. Listo, tú dirías que en dos, ¿qué? Mire, está la opción de ángulos, figuras iguales. ¿En dos qué? ¿En dos? Figuras. Sí, gracias. Semejantes, es decir, se cumple uno de los criterios y es que sus ángulos deben ser igual. Los Ángulos ángulos correspondientes son iguales, que es la que iguales. nos falta, ¿cierto? Entonces ese es otro criterio. En dos figuras semejantes, los ángulos correspondientes son iguales. Pues ya dijimos, uno, que si dos figuras son semejantes, cualesquiera, quiere decir que sus lados son proporcionales, ¿cierto? Y además de eso, sus lados son, sus ángulos son iguales. Iguales. Y quedó correcto la forma en que se llenó la frase. Entonces, en dos figuras semejantes, los ángulos correspondientes son iguales. Si de pronto se corta la clase, vuelven a ingresar con el link, ¿vale? Bien, chicos. Son semejantes, dos polígonos son semejantes si cumple dos condiciones. Entonces vimos que los ángulos correspondientes deben ser congruentes o iguales, ¿cierto? Eso fue lo que vimos allí. Entonces vimos aparte, que fue lo último de la actividad. Y vimos otro donde decía que sus segmentos correspondientes deben ser proporcionales. ¿Listo? Entonces que sus ángulos sean iguales y que los segmentos correspondientes deben ser proporcionales, como lo vimos en la actividad anterior. Eso es lo que debe cumplir para que dos polígonos sean semejantes. Ahora, vamos a realizar otro ejercicio. ¿Cuál de los siguientes polígonos son semejantes? Entonces lo van a analizar, lo van a pensar y voy a preguntar, ¿cuál de ustedes creen de estos tres polígonos que encontramos allí sean semejantes? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo podemos determinar las medidas de los lados de estos polígonos? Pues contándolos